Bienvenidos a un nuevo episodio más de Los Sin Nombre Podcast. Creo que hoy me atrevería a decir que es de los episodios más especiales. Hoy yo me siento así como un hijo. Y hoy tenemos de invitado al pastor Hansel. Para mí pastor es algo que yo hago en la tierra, pero eso no me define como persona. Entonces yo creo que eso es como la clave de todo, entender quién soy y que yo me comporto hoy de acuerdo a lo que ya Dios me entregó, ¿no? En el 2017 llegué a la iglesia Impact y en ese momento yo traía un historial de mi vida clínico y grave. Me había ido de mi casa, llevaba 2 años fuera de mi casa, había perdido todo, había perdido estudios, había perdido mi oportunidad de estar en primera división. Mi intención nunca fue ser pastor, mi intención siempre ha sido bendecir a las personas. Si Dios a ti te escogió, cuando te dio un sí, fue por tu corazón. Cuando eras un pecador, lleno de defectos, lleno de errores, cuando no valías nada, Dios te escogió a ti por tu corazón. El problema de muchas personas es que quieren que Dios los exhiba sin antes morir en la intimidad de algo tuyo. Que un pastor o un líder o una persona no te valide, no importa, el cielo ya lo vio, te va a validar el cielo. Cuando uno espera una validación de un ser humano es porque mi autoestima lo necesita. Cuando mi autoestima ya está lleno por la presencia de Dios, yo no necesito que nadie me valide. El mayor problema de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, es tener vacíos emocionales. Así, Dios tiene como una túnica a la medida para cada uno, pero a veces yo, por estar midiendo la túnica del otro, no le presto atención a la mía y no dejo que Dios obre en mí. Yo creo que la fe a mí nunca me ha faltado, lo que ha faltado son fuerzas. Y parece falta de fe. Lo que ha faltado es actitud, pero parece falta de fe. Pero la fe nunca. Señorito Well. Señorito Daniel. Welcome to new podcast. A seguir que hablando inglés. El pasado fue igual, le agarró por el bilingüe, ¿eh? Que Open English. No, bienvenidos a un nuevo episodio más de Los Sin Nombre Podcast. Este octavo episodio. O sea, hoy, bueno, hágalo. Sí, es que siempre me quita la parte, Daniel. No, de verdad que nos sentimos, creo que nunca me voy a cansar de decírselos, muy agradecidos por todo lo que la gente que siempre nos ve semana tras semana estos podcasts ha hecho en lo que se convierta al podcast. Yo no sé usted, pero cuando iniciamos yo no imaginaba la magnitud de lo que Dios iba a hacer con este podcast. Y día tras día hemos como estado viendo cómo Dios nos sorprende. Gracias a todos ustedes que comparten las imágenes, comparten los reels, que ven los podcasts, que comentan, que nos escriben sus testimonios. Siempre que nos escriben lo leemos, yo se lo mando a Dani me escribe a mí. De verdad lo hacemos con mucha honra. Y sin más que añadir, creo que hoy me atrevería a decir que es de los episodios más especiales. Sin duda alguna, creo que hoy yo me siento así como un hijo, ¿ya? Porque hoy está como mi papá, literalmente. Y su mamá. Y mi mamá ahí está. No, espiritualmente. Hoy para mí es un gran honor. Yo sé que en episodios anteriores yo he hablado un montón de ellos. De hecho, en el episodio con Armando también habló del pastor. Y hoy tenemos de invitado al pastor Hansel. Entonces, pastor, ahí no sé si lo saluda a todos los que están ahí. Hola, ¿cómo están a todos los sin nombre que están ahí conectados, verdad? Y viendo esto y escuchando esto. De verdad que para mí es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Y qué honor, gracias por la invitación a Well y a Dani, porque sé que hoy la vamos a pasar muy bien. No, pastor, gracias a vos de verdad por venir, por confiar en este proyecto de nosotros que no es de nosotros, es de Dios. Y gracias por aceptar la invitación, de verdad sé que Dani y yo nos sentimos sumamente honrados de que vos estés acá. Un gran hombre de Dios, me atrevería a decir que yo lo he visto como Dios lo usa cuando se sube en una plataforma y es increíble. Y que es tu pastor, digamos, más cercano. Es mi pastor directo, ¿no? El que me pasa regañando, corrigiendo. Que lo forma día a día. El que no... Se porta muy mal. No, Sí, hay que corregirlo. No, todo bien. La vez pasada veníamos viendo el antepenúltimo episodio, el sexto episodio en el carro porque veníamos de Punta Arenas y vieras el pastor todo lo que decía de nosotros. Que todo No, mal. venía aquí, te pegó un coscacho y todo. Decía, ¿cómo es posible que estén hablando de esto estos muchachos? Están Herejes. Herejes, completo. No, para nosotros es un gran honor, pastor, en serio, tenerlo el día de hoy acá. Hoy con este tema que es fe que conquista. Pero antes de iniciar con el tema, nosotros queremos empezar así muy breve, así en una sola palabra, en una sola frase, ¿cómo describiría o se definiría el pastor Hansel? Soy una persona que soy
una persona muy resiliente. Resiliente, me encanta. Y ahí para ir iniciando y para que las personas también puedan ir conociendo más quién es el Pastor Hansel, a mí me gustaría que quizás usted nos pudiera contar un poco de incluso de antes de usted conocer a Dios, de cómo llegó usted a Dios y a partir de ahí cómo fue que usted empezó su ministerio. Sí, bueno, ¿quién es Hansel? Hansel es alguien competitivo, alguien que es hijo, que ahora soy esposo, eh, alguien que es un soñador, creo que me considero un niño con Dios, alguien que le cree a Dios y alguien que sabe lo que es que lo perdonen y perdonar. Entonces, alguien que ha aprendido mucho a tener que ser humilde a través de los golpes de la vida. Entonces Hansel, antes de ser un pastor o alguien de ministerio, es hijo, esposo, empresario, no sé, competitivo, resiliente, como te decía ahorita. Entonces muchas de las cosas que yo soy, antes de ser una palabra pastor, porque al final para mí pastor es algo que yo hago en la tierra, pero eso no me define como persona. Al final un manto, hoy me lo dan a mí, otro día se lo dan a otra persona, pero yo sigo siendo Hansel. Y Dios me utiliza por ser Hansel, no me utiliza por ser Pastor Hansel. Entonces, y algo que he entendido de Dios es que a Él le encanta siempre el ser genuino. Y entre más genuino sea usted, más Dios lo utiliza. Entonces, creo que por eso no tengo como algo que ocultar, solo saber que así soy Hansel. Pastor, eso que decías ahorita a mí me gusta mucho porque es algo que yo también tengo mucho en mi manera de pensar. Yo me acuerdo, yo a mi novia le decía, es que yo no necesito un título que me diga líder. Pues sí, por la estructura es necesario para que vos puedas tener autoridad de ir a hacer ciertas cosas, pero yo creo que todo radica en conocerme, en mi identidad, en lo que vos decías ahorita. Yo sé que Dios me usa por ser Hansel, no porque un día me pusieron sobre mí un manto que ahora soy Pastor Hansel. Entonces yo creo que eso es como la clave de todo, entender quién soy y que yo me comporto hoy de acuerdo a lo que ya Dios me entregó, no porque alguien me llame pastor, no porque alguien me llame líder, porque creo yo que hay mucha gente esperando tener como ese llamado o ese nombre sobre su cabeza que te dé una posición para comportarse a la altura de lo que Dios te está demandando. Entonces eso que vos decías ahorita me encantó mucho porque es algo que yo también tengo muy interiorizado. Pero pastor, ahorita quiero que nos cuentes un poco de cómo fue, ya no de quién es Hansel, sino cómo fue todo ese proceso, cómo ha sido el proceso hasta llegar al punto de hoy de tu ministerio, de tu llamado. Claro, yo en el 2017 llegué a la iglesia Impact, llegué como un joven cualquiera, a mis, ya no sé cuánto, 17 años, 18. Llegué, me acuerdo cómo llegué y todo. Llegué con un pantalón rojo, parecía un semáforo, literal. O sea, parecía un semáforo. Llegué, pantalón rojo, camisa roja, tenis rojos y medias rojas. Yo soy amante del rojo. Entonces, literal, aquí ando unas medias rojas y todo, que no combinan con todo lo que estamos haciendo, pero no importa. Y al final yo llegué así. Me acuerdo que en ese momento estaba la serie Flechas que Trascienden en la iglesia. Y estaban hablando de la prudencia, pero algo que me llamó mucho la atención fue que hablaron de David. Y en ese momento yo traía un historial de mi vida clínico y grave. Me había ido de mi casa, llevaba 2 años fuera de mi casa, había perdido todo, había perdido estudios, había perdido mi oportunidad de estar en primera división, había perdido un montón de cosas. Entonces yo llegué como mi última opción. Llegué a la iglesia porque un joven, alguien que de la nada me escribió a Facebook y me dijo: Hansel, hola, ¿cómo estás? Sí, quiero invitarte a un grupo. Ni me conocía ni nada, ni éramos amigos de Facebook. Ese día me mandó la solicitud y me invitó. Y yo empecé a ir y cuando me di cuenta estaba en la iglesia sentado y salió el apóstol, ¿verdad? Lo que ahora es mi papá espiritual. Y cuando estábamos ahí, Dios me ministró de la prudencia. Él habló mucho de David. Siempre me he identificado mucho con David. Y me quebré, pasé al frente y ahí empecé todo el proceso. Ahora, la gente dice: ay, ya recibí a Jesús. No sé, yo no recibí a Jesús, yo recibí un alivio a mi corazón, pero a Jesús yo no lo recibí porque no lo confesé.
Yo nada más recibí un alivio a mi corazón. Al tiempo fui a un encuentro y me acuerdo que en una de las etapas del encuentro, el 21 de octubre del 2017 a las 6 de la tarde, porque tuve que investigar la hora porque en el encuentro uno no sabe la hora. Después de investigar la hora, me di cuenta de que ahí recibí a Jesús en ese encuentro. Desde ese día me empecé a apasionar como nunca por Dios. En mi segundo módulo de New Life, me acuerdo que el líder de nosotros renunció, se fue y a mí me pusieron a liderar un grupo. El grupo tenía 20 personas, por ahí. No, me dieron un grupo de 5 personas y después agarré ese grupo y lo hicimos de 20 en una de las zonas aquí conflictivas de Desamparados. Después me pusieron con otra pareja ministerial al punto de que en un año terminamos siendo 130, 140 personas en el grupo. Después de ahí sacamos discípulos y cuando yo fui al lanzamiento a mi lanzamiento, ¿verdad? Esto es una estructura de la iglesia de nosotros. Cuando fuimos a ese proceso, en el lanzamiento yo llevé discípulos a ser lanzados conmigo. O sea, yo no había sido lanzado y fueron conmigo a ser lanzados. Entonces yo llevé 6 personas al lanzamiento conmigo. Entonces era un poco extraño porque yo decía, pero si yo vengo aquí a ser lanzado y me lancé con gente, pero no importa. Y así empezamos. Después ellos abrieron un grupo. Cuando nos dimos cuenta éramos un grupo grande. Nos metimos a lugares conflictivos, nos gustaba mucho y creo que ese ha sido el origen de mi ministerio siempre, el tema de lo conflictivo, el tema de sicariato, la violencia, drogas, todo ese tipo de cosas. Es gente que Dios siempre me da para poderla pastorear y para poderla bendecir. Entonces ya empecé y ese es todo mi proceso. Hasta un día que estaba en la iglesia y me estaba preparando para ir a ministrar a alguien. Y en eso el apóstol dijo, pues, hijo, venga, está orando por usted. Y yo, muchas gracias. Pero porque es lo que uno piensa. Yo estaba ese día. Ajá. Para los que ven el podcast, yo sigo en la área de producción. Y yo me acuerdo donde él te llamó, vos estabas ahí. Sí, Te llamó. Exacto, yo estaba ahí y yo, Hansel, y yo, escuché mi nombre. Y en eso él me llamó y pues me dijo, hoy te entrego a la juventud, Dios te entrega a la juventud y la vas a pastorear y vas a ver a multitud de jóvenes y demás. Y yo recibí, además, ¿a qué voy con esto? Mi intención nunca fue ser pastor, mi intención siempre ha sido bendecir a las personas. El problema de muchas personas es que quieren que Dios los exhiba sin antes morir en la intimidad de algo tuyo. Y Dios no exhibe a nadie que quiere ser exhibido. La exhibición no se busca, la exhibición te busca. El problema de mucho joven es que quiere ser exhibido. Y el joven está equivocado, no es que Dios me exhiba. Vamos a ver, no es que yo quiero ser exhibido, es que Dios a mí me exhiba, por mi corazón. David nunca, por eso te digo que me caracterizo mucho por David, porque David nunca decidió estar en la casa cuando llegó el profeta Samuel. Él decidió estar en las montañas, en los montes, cuidando y pastoreando ovejas. Y lo mandaron a llamar. Vea, David no estaba sentado en la mesa. Literalmente no estaba ni sentado en la mesa. Ninguno estaba sentado en la mesa hasta que David llegó. En la Biblia dice que Samuel le dijo, no nos sentamos a comer hasta que el hijo menor llegue. Imagínense, todos de pie hasta que el hijo llegó. Porque cuando usted no anda buscando exhibición, Dios necesita exhibirte, porque Él sabe que usted cuando Él te exhiba, no va a ser porque tú quieras, sino porque Él lo quiso hacer. Algo que a mí me marca mucho del pastor y es algo que me acuerdo que una de las primeras salidas, a mí antes de yo ser discípulo del pastor, me acuerdo que una de las primeras veces que me marcó fue la humildad del paz. Me acuerdo que estábamos saliendo a una actividad de hombres. Y ese día hace hambre, ya eran como las 9 de la noche, casi 10. Y vamos a un puestito ahí en la ventana. Y literalmente pedimos hamburguesa y todo el mundo, paz. ¿Y a dónde vamos a comer, pastora? ¿En qué parte nos vamos? Y el pastor, en la acera. Y ese día nos sentamos todos en la acera a comer hamburguesas. Y ese día el pastor nos enseñó algo tan lindo que a mí me quedó marcado el corazón. Y fue el hecho de que si Dios a ti te escogió, cuando te dio un sí, fue por tu corazón. Cuando eras un pecador, lleno de defectos, lleno de errores, cuando no valías nada, Dios te escogió a ti por tu corazón. Entonces, si en algún momento
tú llegas a estar en una posición de honor, sigue con el mismo corazón por el cual Dios te escogió. Y creo que es algo que el pastor a mí me ha enseñado y me ha marcado con todo. O sea, el pastor ahorita hablaba de David y ahorita vamos a profundizar más en eso. Pero cuando el pastor habla de su origen, literalmente está hablando de hasta donde Dios lo ha llevado ahorita. Y es que Dios, antes de llevarte a conquistar algo, Él primero te prepara en. O sea, así como David, Dios antes de que lo mandara y fuera a matar a Goliat, Dios lo preparó con osos, con leones, con gigantes. Entonces, el pastor antes en su testimonio, él nos hablaba que él en su inicio, en su origen, estuvo rodeado de lo que era violencia, drogadicción, sicariato, de ese punto hasta el momento en el cual está ahorita. Y es con esto que yo quiero seguir profundizando, pastor. ¿Cómo fue ese llamado de pasar de estar liderando y pastoreando la juventud a estar pastoreando ahorita una sede en una de las provincias, si no es que la más de Costa Rica, con el índice de violencia más alto? Claro, en la Biblia dice que el que es buen siervo y fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho. Y lo explico así. Yo lo vi así y fue como orándolo con Dios que Él me lo reveló así. Cuando a mí me llaman a ser pastor de jóvenes, el proceso de la juventud de acá de la iglesia estaba pasando por su momento. Eso era un momento crítico, ¿verdad? Había un montón de cosas, habían problemas, situaciones, y yo agarré y envolví con mis brazos y empecé a salir con todos. Y me acuerdo que salíamos aquí al parque a comer una empanada y salíamos a comer, esa era la mejor hamburguesa, usted no tiene idea. Después recomendamos el lugar, pero es una hamburguesota lo que hay. No, ahí el Porbe, si no me equivoco. Y ahí, y entonces era un momento en donde yo restauré mucha gente y Dios me utilizó para restaurar mucha gente. Y me acuerdo que salía con uno y mi vida era salir con personas todos los días, llamar personas. Un joven que estaba traumado donde yo le decía, quiero hablar contigo. Ay, que me va a regañar. No, yo no te voy a regañar, solo quiero hablar contigo. Y así, ¿verdad? Con toda la red empecé uno tras otro. Entonces yo siento que Dios en el cielo vio eso y dijo, necesito llevarlo a la tierra que menosprecie a todo el mundo. Entonces creo que el llamado de pasar a estar en los jóvenes, al llamado a una ciudad entera, es porque primero fui un buen siervo fiel en lo poco. Porque cuando ustedes fiel en lo que tienes, sin esperar nada a cambio, el mismo Dios te da algo a cambio. La gente no entiende los códigos del cielo. Los códigos del cielo son al revés que los del ser humano. El ser humano tiende a pensar que si yo hago algo es porque me van a dar algo. Pero cuando uno hace algo por agradecimiento, el mismo Dios dice, no lo hiciste por nada, pero yo te voy a dar todo. En cambio, hay veces que la gente lo hace por todo y Dios dice, pues ese es tu todo. Un día me acuerdo, estaba con Dani, y esto va muy asociado a esto. Estábamos ahí. Y Dani hizo un grupo y se movió y predicó y no sé qué. Y estábamos en una reunión y me dice Dani, es que yo quería una felicitación tuya. Me dice Dani. Y ese día él aprendió. Y yo le aplaudí. Yo le dije, buen siervo y fiel. Me dice, gracias. Y yo, listo, tu bendición no va a llegar. Porque necesitabas un aplauso mío en lugar del aplauso del cielo, que era tu multiplicación. Que un pastor o un líder o una persona no te valide, no importa, el cielo ya lo vio, te va a validar el cielo. Yo prefiero un guau del cielo que un guau de la gente. No, ay, qué lindo, ay, te felicito, ya está, hasta ahí llegó mi bendición. Pero cuando viene del cielo, ese no viene solo con el te felicito, ese viene como acumulación de bendiciones. Entonces, cuando yo estoy con los jóvenes y Dios me da Punta Arenas, no lo veo como una carga, lo veo como una respuesta diciéndome, buen siervo y fiel, te voy a dar otra asignación. Para mí es un privilegio poder tener otra asignación porque entiendo que Dios vio mi corazón en una y me quiere dar otra. Ese es el Dios que yo conozco y los códigos que yo sigo. De hecho, un día hablábamos eso en un podcast de que siempre los códigos del cielo, las reglas que rigen el cielo nunca van a ser las mismas de aquí. Porque aquí es el primero es el más top en la tierra, pero para Dios el último es el primero. O sea, el que todos menosprecian va de primero. En el cielo son un par de panes, un par de peces. En el cielo es multiplicación. Entonces, y eso que vos decías a mí me encanta porque, bueno, de hecho creo que lo hemos hablado en otros podcasts anteriores.
Y va muy ligado, creo que lo que te decía al inicio acerca de la identidad de que tenemos que tener como hijos de Dios, de que yo no necesito que alguien me diga algo cuando ya Dios me lo dijo. ¿Cuántas personas no hay esperando en un congreso que llegue un profeta solo porque es la única manera de repente que Dios te hable? Cuando tienen a Dios en su intimidad, cuando tienen acceso a la palabra para que ahí Dios hable en esos casos. Entonces eso y te cachetearon, bro, ese día. Ese día aprendió. Por eso él dice que uno lo corrige. Pero son Pero es cosas que le enseñan. Exacto, y yo siempre he dicho algo. Yo prefiero que primeramente me corrijan todos mis errores, que me hagan ver todo lo que estoy mal, porque incluso así más fácil uno va caminando hacia hacer las cosas correctamente. Pero si a vos te aplauden siempre, te vas a mantener en un nivel. Entonces yo creo que es mejor siempre una corrección que te despierte y que te mueva un poco. Lo ha dicho el mismo apóstol. Mejor una cachetada de alguien que te ama que un beso del diablo que te adormezca y te haga creer que estás bien estando mal. Ese día me acuerdo que estábamos sentados comiendo y la pastora, no, no, no. Y el pastor, bien. Y la pastora, ya perdiste tu bendición. Y me regañó todo. Porque al final, yo lo veo así. Cuando uno espera una validación de un ser humano es porque mi autoestima lo necesita. Cuando mi autoestima ya está lleno por la presencia de Dios, yo no necesito que nadie me valide. Ya sé que el cielo me está validando. Entonces, el check del cielo hace que aunque no tenga el check de la tierra, en algún momento lo voy a tener. Porque ya el cielo me está diciendo, aprobado. Un día De estos hecho, de Boy. A ver, si hacemos lo mismo. No, un día estos, de hecho, bueno, aquel día yo venía hablando con el Paz, veníamos de Punta Arenas y algo que estábamos hablando, pasó ahí un altercado, un pastor ahí queriendo buscar como protagonista. O sea, fue curioso, pero era lo que estábamos hablando. Ahorita, muchas veces el evangelio se ha convertido en una lucha de egos. O sea, uno como... Yo, dijo usted. ¿No? Un yo-yo, yo acá, yo predico, yo me veo, yo. O sea, y ese día, ahorita quizás nos estamos desviando un poco del tema, pero sigamos, está bonito. No, ese día veníamos hablando, el mayor problema de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, es tener vacíos emocionales. Porque a causa de tener un vacío emocional en su ministerio, va a literalmente intentar llenar su vacío emocional con eso mismo, con la manera que yo predico, con la manera en que ministro, en que profetizo, o mira cómo yo hago las cosas. Y entonces, de una u otra forma, el vacío emocional que debería estar llenándolo Dios, lo estoy llenando con las cosas momentáneas, quizás en una prédica, y por ende Dios es como, ya, sí, listo, eso, querías eso, te lo entrego, pero no te puedo entregar más. Entonces, ¿qué tan importante es uno como una persona de Dios tener claro quién soy yo? Tener claro mi llamado para que en el momento en que llegue alguien después de una prédica y llegue a decirme, qué bueno predicaste, yo no creerme y decir, sí, yo soy el mejor predicando aquí, sino es que, sí, listo. Y Dios mira el corazón. Cuando Dios mira ese corazón humilde, Dios, listo, te puedo seguir confiando, te puedo seguir dando. Y creo que justamente con esto es lo que el pastor a mí me ha enseñado y me ha marcado el corazón del pastor. El pastor ha sido un hombre que yo he visto donde puede haberse tirado la mejor prédica de él, que él al final es como, ¿qué lo hice? Y no es un que lo hice para quizás vanagloriarse o llenarse, sino es para poder aprender de los errores y seguir creciendo. Ahorita que hablabas vos de eso, se me viene mucho con eso que dijiste de que muchas veces el evangelio ahora se convierte como una lucha de egos, de que yo ocupo la validación, yo ocupo que me vean, yo ocupo los reflectores. Se me viene mucho a la memoria la historia de José con sus hermanos y la túnica. Los hermanos, por un celo de que José era, digamos, el favorito, digamos, querían hasta su túnica, a tal punto que lo tiran, primero le quitan la ropa. Y es que yo me quedo con que, ok, si le quitan la túnica, de todas formas no le iba a quedar a ninguno de sus hermanos, porque era la medida de José y hay promesas. Dios, yo lo veo así, Dios tiene como una túnica a la medida para cada uno, pero a veces yo, por estar midiendo la túnica del otro, no le presto atención a la mía y no dejo que Dios obre en mí. Y ahorita el pastor decía algo que también mencionó un poco Armando en el podcast de él, cuando le preguntamos del don, que él decía, yo creo que el don llegó a mí porque yo no lo busqué. Si yo lo hubiera buscado, el don no llega. Pero muchas veces buscamos tener una posición solo porque ahora, o sea, imaginemos al pastor que buscara el pastorado solo para que lleguen al pastor. Ahora yo soy el pastor y a mí todos se me inclinan, como hay muchos que ahora incluso llegan a sentir, yo creo que en una posición más que la misma Jesús, solo por una posición. Y pastor, ahorita me venía una pregunta a la mente.
El pastor Hansel siempre digamos, en su juventud y todo, viene de una familia cristiana, o cómo fue ese punto de esa juventud, porque digamos, por ejemplo yo vengo de una familia cristiana, pero no siempre me comporté de acorde a la familia que era cristiana. Entonces, ¿el pastor Hansel viene de una familia así o cómo ha sido ese proceso? Sí, no, nosotros venimos de una familia católica, eh, que sí, pues se congregaban como cada domingo, muerte obispo, ¿verdad? Dice, como dicen, pero después me acuerdo que yo hice la primera comunión y ese mismo día mi mamá me puso a elegir porque ella ya empezó como a ir a la iglesia cristiana y ese día ella me puso a elegir, me dijo, o te quedas en la iglesia católica o vas conmigo. Y yo le dije, me acuerdo que la iglesia cristiana sacó Tómalo y eso, y tómalo, esas canciones. Entonces yo dije, no, es que la iglesia católica es muy aburrida, voy a ir a la cristiana. Entonces me fui a la iglesia cristiana y ese día fui a visión de, bueno, a una iglesia, a visión de multitudes, a una iglesia. Y ahí conocí que habían 12 tribus de la Biblia y que cada una de las tribus tenía banderas, pero yo no sabía que el que pastoreaba eso en ese momento era el apóstol Iván. Siempre han estado enlazados. Sí, Qué sí, loco. siempre estaba enlazado, aunque yo no lo veía. Y desde ese día, pues, me empecé a congregar ahí. Después mi mamá cambió de iglesia y, ¿verdad? Empezamos a saltar de iglesia en iglesia, a un punto que llegamos a una bautista que nos metían a estudios bíblicos, pero una cosa terrible. Eran, no sé cuántas veces, no sé al año cuántas veces leíamos la Biblia. O sea, el pastor conocimiento bíblico tiene. Sí, Eso le sobra. entonces leíamos la Biblia un montón y demás, pero nunca me llenó estar en ese lugar. Y después ya pasaron cosas y terminé fuera de ahí, mis papás se quedaron, yo me fui a la casa y ahí es donde empieza todo mi proceso y ahora sí yo a conocer a Dios. Porque yo conocía que me hablaban de Dios, pero no conocía a Dios. Y ya lo conozco y ahora más bien a veces uno enseña a mi familia lo que yo ya conozco. Aunque ellos me digan, pero yo ya te hablé hablado de él, sí, pero yo ya ahora lo conozco. Porque en Dios nunca deja de conocerlo. Dios tiene mejores dimensiones, mayores dimensiones. El problema del ser humano es que se queda con una dimensión y Dios es de dimensiones. Entre más usted interiorice con Dios, Dios más te va a ir mostrando dimensiones. Por eso es que desde que yo pequeño, yo sabía, ahora entiendo por qué nací. Yo ahora entiendo por qué no me pasó nada aquel día que a los 8 meses me caí una andadera de 30 grados y me rompí toda la boca en el caño, en donde me despedacé toda la cara y me tuvieron que llevar a cirugía y todo esto. Entonces perdí todos los dientes y un montón de cosas que me pasaron de niño. Y yo entiendo por qué Dios no permitió que yo me muriera, porque había una bendición que ahora estaba para mí, ¿verdad? Y es como lo que dice la Biblia, que Él me escogió. Entonces, el ser humano está hecho para entender su propósito. El ser humano está hecho para obedecerlo, pero también para no quedarse en que ya lo descubrí ya. Porque es muy simple. Y yo descubrí que soy bendición. ¿Y qué más? Dios tiene más siempre. Si sigues respirando es porque Dios tiene más. Qué bueno, Paz. Paz, y en medio de todo este proceso, desde que vos ya decidís, ya pasa todo eso, usted comienza y toma la decisión de comenzar a conocer usted más a Dios. O sea, creo que esa pregunta va como en dos, pero ¿en algún momento usted sintió que te faltaba fe? O sea, que te faltaba fe, y relacionando a esto como en la misma pregunta, ¿en cuál de estos momentos fue que usted comenzó a creer en Dios al punto de la fe que tiene ahorita? Mira, yo creo que la fe a mí nunca me ha faltado. Lo que ha faltado son fuerzas. Y parece falta de fe. Lo que ha faltado es actitud. Pero parece falta de fe. Pero la fe nunca. Porque yo entiendo que el Dios que conocí me va a sacar adelante. El problema es que las fuerzas a veces no dan. Y la actitud a veces es la mala. Pero sé que la fe nunca falta. Porque yo entiendo que mi fe nunca ha faltado porque siempre he creído en el Jesús que me salvó. Entonces, si yo tengo mi fe para creer en algo que no veo, o sea, la fe nunca falta.
Lo que faltan a veces es que la temporada está tan dura que ya mis fuerzas no dan. Lo que falta a veces es que la actitud ya es tan grave, porque es que yo veo siempre, doy la vuelta a la esquina y veo otra vez desierto. Sigo dando vuelta y sigo viendo desierto. Esto ya no es fe, es que yo quiero ver algo en el desierto, pero es que yo sigo creyendo y la actitud ya no me da. Entonces a veces el ser humano confunde la falta de fe con la falta de actitud. Pero la fe usted tiene, usted respira por fe, usted habla por fe. El que diga que es ateo no entiende que el ateísmo no existe, porque es que es fe. O sea, vamos a ver, para usted respirar, vamos a ver, usted habla con un ateo y usted dice, ¿usted cree que le van a dar un trabajo? Sí, entonces usted no es ateo, usted tiene que creer para creer en el trabajo, usted tiene fe. Lo que usted está siendo dañado por una generación que piensa que se consiguen las cosas a base de esfuerzo, pero hay otras cosas que es conforme a base de fe. Usted emprende a base de fe, usted emprende a base de cosas. El problema es no la falta de fe, es la falta de convicción que la fe ya está conmigo, porque la fe es la materia prima de lo que usted es. O sea, yo soy fe, literalmente yo estoy creado de la fe. Es como, yo me paro aquí, respiro porque creo que tengo que respirar. Usted no sabe por qué usted respira, usted nada más sabe que tiene que respirar. Entonces, usted entiende que ya hay fe. La fe es la materia prima de todo. Entonces, el ser humano quiere decir, no, yo no tengo fe, es que me falta fe. No, te falta actitud. Le metes actitud, ya tienes fe. La fe ya la tienes. La fe la tienes porque ya vives en una casa, ya tienes un techo, ya tienes seguro un trabajo, ya pusiste la hoja de vida, ya hay fe. Lo que te falta es actitud para ir a dejarle la bendita hoja de vida. Lo que te falta es la convicción de ir a poner las manos para que se sane. O sea, no falta fe. Por eso es que Jesús siempre les decía, hombres de poca fe. No les decía hombres que no tienen fe. Les decía hombres de poca fe. Porque ya la tenían. Lo único que necesitaban era la actitud para sacar el bendito demonio. Entonces a veces el ser humano es, no te has dado cuenta. Y Jesús siempre le decía, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Su poca fe. No que no tenían fe, su poca fe. Entonces el ser humano ya tiene fe. Usted se casa por fe. Usted va y habla con una muchacha porque tiene fe que le va a hacer caso, ¿o no? Usted va y le dice a su papá que va a salir a comer con sus amigos y usted tiene la convicción de que le van a dar dinero para poder salir, porque usted no puede salir. Entonces, eso es fe, porque usted está moviendo lo que usted es. Es que el ser humano ya es fe, porque es su materia prima. Entonces, esa pregunta te la contesto así. No es que a mí me ha faltado fe. Siento que lo que a veces me ha faltado es fuerzas. Lo que pasa es que el ser humano lo ve como falta de fe. De hecho, ahorita con todo lo que está pasando en la iglesia, con todo el mover de señales y demás, el apóstol lo decía en el discipulado. No es, o sea, es cuestión de que yo ya habito en esa dimensión. Nosotros ya habitamos en la dimensión de fe, de señales, de lo sobrenatural. Es cuestión de que yo llegue y el apóstol decía, yo me presente a predicar y diga, hoy van a haber señales. Es cuestión de que yo llegue y lo que vos decías, pastor, ir y poner la mano y será la voluntad de Dios que se sane o no, pero mi fe me dice que estoy en la dimensión que hace que lo imposible sea posible. Y esa respuesta me encantó. La fe es la materia prima de todo. Paz, pero siguiendo con eso, ¿cuál momento usted fue que usted literalmente vio esa fe así? Que su fe se accionó, usted dijo, ¿sabe que yo creo en Dios porque ajá? Me acuerdo, bueno, han sido varias cosas, pero una que te puedo decir que me quedó muy, muy impregnado fue varias cosas que me han pasado ahora con este proceso del noviazgo y del matrimonio. Un día estábamos en la iglesia y llegó una profeta y ella decía, Jesús está caminando sobre ustedes, por ustedes, ¿verdad? Entre ustedes. Y literalmente yo pude ver unas sandalias. O sea, yo las vi y hubo algo que me empujaba hacia abajo y no me dejaba verlo. Yo dije, Él está aquí. Y él me decía, él me dijo en ese momento, te voy a mostrar cómo cada vez donde yo doy un paso alguien va a caer o va a caer ministrado. Y en ese momento que yo estaba diciendo eso, la misma profeta que estaba ahí arriba dijo, Jesús donde camine va a caer alguien. Y en ese momento yo dije, hay algo que Dios tiene conmigo también. Esa fue una. El entender cuando Dios te llama por tu nombre a través de alguien desconocido, te hace creer que Dios está ahí. Pero yo conocí al Dios que ahora me sostiene y que ahora yo soy Hakuna Matata, es como yo sé que va a prosperar.
hoy, mañana, no sé. El día en que tuve que quebró mi gimnasio, ese mismo Dios vamos a ver, el gimnasio quebró, todo se me vino abajo, perdí una inversión que estaba haciendo, perdí los negocios, perdí todo y en ese momento me llamó a pastorear. Lo perdí todo terrenalmente y él gané todo espiritualmente. Y cuando estaba en ese momento de crisis, yo dije, no, aquí hay dos cosas, o renuncio o sigo. Y mi actitud no era la más correcta, la verdad, siéndole sinceros. Pero yo sabía que Dios me iba a sacar adelante. Y me acuerdo que la última semana que iba a cerrar el gimnasio, ya iba a entregar el local, puse popurrí de Juan Carlos Alvarado, bien pandereta me puse ese día. Buenísimo, por cierto. Unos 15, 16 minutos dura. Y usted no sabe, yo lloraba brincando en todo el local. Creo que la primera vez que lo cuento, esto no se lo he contado a nadie. Y brincaba yo en el local llorando. Y yo le decía, si tú me lo quitaste, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Y ese día brincaba, adoraba, cerré el local. Al otro día fui, recogí todas las cosas. Me fui para mi casa. Y desde ese día empecé a ver la restitución de lo que ahorita yo soy. Ahora yo no tengo un local como un gimnasio. Ahora lo que yo tengo es que yo le proveo a todos los gimnasios. Entonces la restitución no era un gimnasio. Ahora es Dios diciendo, te voy a meter a todos. Y alguno te va a comprar una máquina y otra allá, y otra allá, y otra allá. Y entonces he visto la restitución de Dios. Entonces ahora yo me levanto todos los días y yo entiendo de que Dios me va a prosperar. Yo sé que hoy no tengo, mañana va a tener. Yo sé que ahorita estamos en este podcast y ahorita voy a aparecer con un cliente. Yo sé que algo Dios va a hacer porque ya entiendo que mi fe está en Él. Entonces, ¿y por qué sé que mi fe está en Él? Por simple el hecho de que la Biblia dice, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, yo estaré con ustedes. La gente solamente se queda en ese versículo. Ay, voy a ir a hacer discípulos. Y no. Y no, ahí dice que sigue después de eso. Pero la condición es que hagas discípulos. Wow. Entonces, yo entiendo de que si ando haciendo lo que Él me dice, obviamente Él va a hacer lo que Él quiera conmigo y me va a dar lo que Él quiera. Entonces ya yo dependo de que si hay 5,000, pues con 5,000. Si hay 10,000, 10,000. Si hay 15, 15. Si hay 100,000, 100,000. Yo con lo que Dios me dé me acomodo. Otro ejemplo. Ahorita con la boda tuvimos el té de cocina. Y nos dieron una parte en efectivo. Y Vale me decía, uy, no nos alcanza. Yo sé que con esto alcanza. Porque entiendo que el Dios que me ve mi mayordomía, con esto Él sabe que alcanza. Entonces, agarré ese dinero y fui a negociar con ese dinero. Y Dani está de testigo que fui a negociar. Y a lugares aquí en Costa Rica fui a negociar refri. Y con eso, vea, no es broma. Con eso pagué refri. Pagué el primer mes de apartamento. Negocié que no me dieran depósito. No me pidieran depósito. Todo. Me puso la electricidad de un carro eléctrico que yo tengo. No tengo que... Con lo que nos dieron. Con lo que no alcanzaba. Con lo que no alcanzaba. Porque es que al final yo soy la fe, no es el dinero. O sea, el dinero es una materia prima. Y si Dios me dio esa cantidad, es que es diciendo, tú tienes la fe para multiplicar esa cantidad. Entonces, al final me convertí en alguien que ahorita cree en Dios. ¿Cómo me he dado cuenta que creo en Dios? A través de los procesos que he tenido que pasar en el desierto. Y en el desierto he visto como el maná cae. Yo digo, si cae maná en un desierto, como en una tierra prometida, no me da arrugas. ¿Me explico lo que voy? Entonces, la fe mía ya está puesta en 7. Entonces, cuando yo escucho a alguien hablar, no me alcanza. Y no te va a alcanzar. Porque tu fe está puesta en lo que tienes, no en lo que es Él. Entonces, ahí creo que ahora estoy viviendo una etapa en mi vida donde ya yo sé que yo confío. Y que Él lo va a hacer una o de otra manera. Y lo que Él me mande, con eso vivo. Entender esto me llevó 27 años tengo. Hay gente que lleva 50 y no lo entiende. Hay gente que lleva 60 y no lo entiende y sigue peleando por el bendito dinero. Sigue peleando porque no le alcanza, sigue peleando porque las oportunidades, por esto y otro. Se da cuenta que nunca ha sido el dinero. Y Dios dice, nunca ha sido el dinero. Es tu poca fe. Pastor, bueno, no sé si vas a decir, Daniel, tenemos que ponernos de acuerdo. Una y una. Pastor, ahorita que hablabas de todo esto porque sí, de repente fe siempre tenemos, pero esa fe hay que irla
forjando, con los procesos se va haciendo una fe más fuerte. Y quería preguntarte, pastor, y voy a abrir aquí un poco mi corazón, porque creo que al inicio cuando uno inicia un ministerio, empieza a caminar con Cristo, empiezan esos procesos donde la fe se es formada. Y yo me acuerdo, yo he estado metido en procesos donde yo estoy súper bien con Dios, de la nada pasan circunstancias y yo le digo, Dios, perdóname porque por los procesos que estaba pasando, mi mentalidad me hizo sentir que no soy digno de ti y me alejé y me aparté por ver el proceso y todo eso. Entonces yo quería preguntarte, pastor, si tal vez como al inicio de tu ministerio, del llamado, no cuando ya fuiste llamado a ser pastor, sino al inicio, tu primer caminar así con Cristo, ¿hubieron algunos de esos momentos donde vos dijiste, ¿y si mejor renuncio? ¿Y si mejor me voy? ¿Y si esto no es verdaderamente lo que Dios tiene para mí? Porque siento yo que hay muchos jóvenes que hoy luchan con eso, con sentirse indigno, con de repente esto no es lo mío porque no estoy viendo los resultados de lo que yo esperaba. Entonces no sé, pastor, si en algún momento eso te habrá llegado a pasar también. Claro que sí, yo siento que todos tenemos un punto de crisis. En la Biblia hay una historia, ¿verdad? En Esther, que dice, así empieza: aconteció que el rey Asuero hizo una fiesta para sus reyes. Pero me encanta porque en la historia dice que hay vasos diferentes, unos de otros, y no plásticos, vasos de oro. Y aquí voy con esto. La crisis le llega a todos. El problema es cómo te comportas siendo el vaso que llega en crisis. Porque todo vaso cae al suelo en algún momento. Pero si tú eres de oro, no se va a romper. Pero si tú eres de vidrio, te rompes. Si tú eres de plástico, algo le puede pasar. Pero el vaso de oro nunca le va a pasar nada. Porque el vaso de oro está purificado. Ahora, el vaso de oro, para que se llegue a ser oro, pasó por un proceso lleno de fuego, lleno de procesos, de problemas, de situaciones, de dificultades. Entonces, no es ser un vaso perfecto, es ser un vaso de oro. Entonces, yo he tenido procesos en mi vida en donde la palabra renuncia, gracias a Dios, nunca ha pasado. Porque en el momento en que yo siento que la palabra renuncia va a llegar, busco consejo. El problema del joven es que se lo guarda, se lo acumula y termina rompiéndose como un vaso de vidrio, porque nunca fue de oro. El que es de oro sabe repartir vino a todos, y a veces el vino no es el mejor. Aunque el vaso sea de oro, hay veces que el vino que tengo que repartirle a mi líder es decirle, necesito ayuda. Sácame esto. Entonces, ¿cómo evitar la renuncia o cómo evitar ese colapso de que me voy a ir, ya no aguanto más? Ese momento, ¿cómo evitarlo? Busca ayuda. En el momento en que te sientas así, busca ayuda en ese momento. Ni lo pienses. No lo pienses. Porque si lo piensas, ya el pensamiento que el diablo va a meterte es renuncia. No sirves para eso. No lo hagas. No, yo no te llamé a eso. Y yo nunca he escuchado a Dios hablando al oído. Dios habla aquí, al alma. Lo que tú escuchas aquí es el diablo diciéndote. Ve esto. Lo que tú escuchas aquí es el diablo diciéndote lo contrario de lo que Dios sí quiere. O sea, cuando tú escuchas aquí que Él te dice, no te llamé para eso, Dios aquí te va a decir, yo te llamé para eso. Cuando el diablo te dice aquí, no, es que eres demasiado pecador, Dios aquí te está diciendo, es que es por la gracia que ya no eres pecador. Cada vez que el diablo te dice algo aquí, Dios te está diciendo lo contrario aquí. Entonces lo que hay que hacer es escuchar la voz de Dios aquí. Porque yo sé que hay muchos jóvenes, y ahora que yo lo he visto aquí con la juventud, que muchos jóvenes pasan, yo quiero renunciar. Es que usted no sabe mi proceso. No, yo no lo sé, pero hay un Dios que sí lo sabe. El problema es que usted quiere que yo lo sepa y no que Dios lo sepa. ¿Qué hago yo con que Dios lo sepa? Si yo no te puedo ayudar en nada. El Dios que yo tengo sí te puede ayudar. Porque la Biblia dice, en la multitud de consejos está la sabiduría. Wow. No, paz. Y creo que, sin duda alguna, hay que tener cuidado a que uno presta oído. O sea, hay que tener cuidado a que presta uno oídos. A mí me encanta la misma historia de José de los hermanos. Cuando llega, es algo que un día estaba hablando con el padre, yo todo lo hablo con el padre. O sea,
cuando llega José y le cuenta sus sueños al hermano, es que me soñé que las estrellas, el sol y la luna se iban a inclinar delante mío, se lo cuenta al hermano y el hermano solo le responde, ¿cómo nosotros vamos a llegar a estar enfrente suyo? En ningún momento José le contó y le dijo que habían sido ellos, sino que incluso que aquel que quiere venir a decirte que no, a decirte que nunca vas a lograr eso, que eres un pecador, que te salgas, etcétera. Cuando el enemigo viene a poner palabra, literalmente te está profetizando lo contrario. O sea, porque incluso Dios muchas veces va a permitir que hasta mi propio enemigo sea el que me profetice mi camino. O sea, Dios va a permitir que así como los hermanos de José estaban ahí criticando a José, diciéndole, no, usted no, eso no va a pasar. Le estaban diciendo hacia dónde. Yo me imagino a un José después de escuchar, uy, ya entendí el sueño. Claro, las estrellas, el sol y la luna es mi familia. Van a estar inclinadas delante mío. O sea, ya entendí por dónde y me imagino que él celebrándolo ahí. Pero... Y ¿sabes qué me encanta eso? Porque, digamos, él entendió el sueño. Pero para llegar al cumplimiento de ese sueño, le fue necesario un proceso. En el que fuera echado a una cisterna, en el que fuera vendido como esclavo, en el que fuera inculpado de algo que no hizo por la esposa del rey de Egipto. Todo eso lo llevó a ver el cumplimiento del sueño que Dios le había entregado. Pero es que a veces las personas, yo creo que Dios les da una palabra y quieren que sea el día siguiente. Que Dios te habla que tu familia va a volver, sí, pero es todo un proceso, no es por arte de magia. Pero queremos la promesa sin el proceso. Es ahí donde entra la fe, el creer, el estar literalmente creyendo en lo que Dios ya me dijo que iba a cumplir o lo que iba a hacer. Y muchas veces para llegar a ver esa promesa o eso que Dios me dijo conquistado o cumplido, hay que tener fe. Y es por eso, pastor, que yo te quiero preguntar, para ti, ¿qué significa tener una fe que conquista? Sí, para uno tener una fe que conquista, primero debo de conquistarme a mí mismo. Y eso es a través del proceso de muerte en cosas que yo sé que tengo que morir, porque conforme tú vas conquistando, Dios te va diciendo, eso ya no entra, esa conquista. O sea, es como que cuando usted quiere emprender algo, llega un punto en donde ya usted tiene que cambiar de un lugar a otro, porque ya las ventas son tantas que ya no te entran ahí. Entonces hay cosas que Dios quiere que tú dejes para darte otra conquista. Ahora, aclarando esto, uno no empieza teniendo una fe grandísima, uno empieza obedeciendo. Porque la fe se trata de la obediencia. Jesús nunca te dijo, Jesús le dijo a Pedro, ven y camina. Y Pedro caminó sobre las aguas. ¿Por qué? No por fe, él caminó por obediencia. Porque qué bendito loco se le ocurre que yo pueda caminar sobre las aguas. Solamente alguien que me diga que lo haga. Entonces, cuando Dios a mí me manda a Punta Arenas, ahorita que estamos empezando con un avivamiento que yo sé que va a ser mucho más grande y creo en que la multiplicación va a ser grandísima, el primer paso que yo doy, entro a un lugar en donde es el lugar más grande y más poblado en violencia de todo Punta Arenas. Y ahí ya damos el primer grupo. La primera vez que vamos a recoger gente, hay una balacera y tenemos que pasar con el carro, ¡pum!, y el carro para acá y el carro para allá y nos tenemos que meter. Yo me sentía en una misión imposible, me sentía yo, en esa película, ¿verdad? Y vale, me acuerdo con un manojo nervios ahí, ¿verdad? Y toda asustada y los otros, y las chiquitas gritando. Eso era un parque de diversiones con Misión Imposible, no sé, o sea, con todo. O sea, el chiquillo le dispararon, uno de los chiquillos está tirado en el piso, muerto, el otro iba guindándole el brazo, el otro iba en la moto muerto, guindando. Eso nosotros lo vimos, nuestra segunda semana de grupo. Eso fue la receta de ese sábado. Era la preparación. Y claro, yo vi eso y yo dije, Padre, ¿dónde me metiste? Claro, sentí que las piernas me temblaban, sentí todo. Yo sentía yo decía, ¿qué es esto? Yo pensé que esto era violencia, pero no a tal punto de dispararse donde la gente pasa, sin importar nada. Y después de ese día, empezamos a caminar en obediencia. No porque mi fe era fuerte, sino porque me dieron una palabra. Y como la palabra ya está, yo camino sobre la palabra. Lo que te decía que Jesús le dijo a Pedro, ven. Y entonces Pedro fue por la palabra. Por eso es que Pedro le dijo, maestro, vea, he pescado toda la noche,
pero en tu palabra yo echaré la red. O sea, la echó porque se le dijeron, no lo hizo porque quería. Hay cosas que no hay que hacer porque uno quiere, hay cosas porque hay que hacerlas porque ya Dios te las pidió. Ahora, se los pongo con el ejemplo del podcast de ustedes ahorita. Cuando ustedes empezaron, ustedes dijeron, vamos a hacer un podcast. Y lo hicieron en obediencia. 8 semanas después o 8 capítulos después, ya van para la radio, van para esto, van para lo otro. Todo lo que Dios les va a dar. Ahora, ¿por qué lo hacen? Por convicción. La primera fue por obediencia. Ahora es porque yo sé que ya Dios está aquí. Entonces, cuando ya yo voy a Punta Arenas, las primeras veces cuando llegaba un chiquillo con un arma o que me decía que había matado a alguien, hasta que yo sentía que me temblaba todo. Ahora un chiquillo me dice, entra al grupo, va a recibir de Dios. Porque lo primero que tú obedeces se termina convirtiendo en tu fortaleza. Aunque al principio fue tu debilidad por miedo. Pero tú lo perfeccionas a través del tiempo, a través de la fe. Pero primero yo obedezco. Entonces, donde doy el paso por obediencia, como que el pecho va hacia arriba. Y usted dice, mire, y seguro Pedro cuando pisó el agua dice, mire, si puedo dar paso. Sí, ok. Y los de atrás, porque los discípulos le gritaban, ¡usted está loco! ¿Pero qué hace? El maestro le estaba llamando y entonces él dice, di el primero. Y los discípulos de atrás seguro decían, no hombre, dio el primer paso. Y ya el segundo, dio el segundo paso. No, y ya Pedro se la creyó. A tal punto que después vio la tormenta y dijo, ¿qué estoy haciendo? O sea, él ya sabía en qué tormenta estaba, él sabía en qué problema estaba, pero primero dio pasos en fe. El problema es que la gente quiere dar pasos de fe viendo a Dios. Y a Dios nunca se le ve para dar un paso de fe. Primero doy el paso y después lo veo. Yo doy el paso y Dios se aparece. Por eso es que Dios le dijo a Josué, Josué, donde tú vayas, yo voy contigo. Le cambió la historia. A Moisés era, la nube está ahí, síguela. A Josué le dijo, pisa y yo lo hago. Si tú no pisas, no lo hago. Entonces, el código ahora imaginemos esto en la fe. El código de Josué fue lo que él aprendió de su maestro. La nube se mueve, yo me muevo. Ahora Dios viene y le cambia el código completo. Sí. Y Josué dice, ¿y ahora qué hago? Si a mí toda la vida me enseñaron de que donde se movía la nube yo tenía que ir. Ahora más bien es donde yo voy, la nube se mueve. Con esa misma historia, Josué, vemos cuando ya uno de los primeros obstáculos que tiene es Jericó. O sea, muchas veces Dios te pide hacer cosas que literalmente usted se queda como, ¿está seguro? O sea, y es ahí donde viene la obediencia. Dios manda a darle vueltas a Jericó para derribar las murallas. O sea, y en medio de todo eso, en medio de la locura de ir a dar vueltas, o sea, porque yo imagino en cada vuelta que ellos estaban dando al punto de preguntarse, y bueno, ¿en qué momento se van a caer? O sea, ¿cómo se van a caer solo dando vueltas? ¿Los vamos a marear o qué? O sea, con esto, Paz, ¿cómo se tiene una fe así de genuina para obedecer a Dios en medio de lo que parece extraño? Primero pensando en que Dios me escogió a mí como un galardón, o sea, un premio. Lo segundo es pensando en que ya no solamente es por mi fe, sino es por la fe de la gente que creen que estoy creyendo yo también. Por ejemplo, hay gente que ya espera el podcast de ustedes. Y si ustedes no lo graban, van a escuchar otro. ¿Por qué? Porque la gente cree en la fe que ustedes tienen. Cuando yo predico allá en Punta Arenas o doy un grupo, ya no solamente es mi fe, sino es donde estoy llevando a la gente a creer conmigo. Entonces mi responsabilidad es que si mi fe está flaqueando, ir a cuentas con Dios y decirle, mi fe no puede flaquear. Porque hay un montón de gente esperando lo que yo haga. Porque yo ya los metí a esa materia prima de la fe. El problema es decir y no hacer. Y ese es el peor error del ser humano. Es, vamos a conquistar, y que no te vean conquistando. La gente dice, hablas mucho, pero conquistas poco. Entonces hay veces que yo le dije, vale, nos casamos en junio, pero no tenemos dinero, nos casamos en junio, y en junio nos vamos a casar. Vale, aquí a junio vamos a tener, yo quedé unas deudas por lo del negocio que quebró y demás. De aquí a junio, más de la mitad de la deuda van a estar canceladas. Listo, yo le creo, ok. Esa fe hizo que ella me creyera.
Y ahora que ella también cree en lo que yo ya, porque ya lo cumplí, ya cancelé más de la mitad de las deudas, ya nos vamos a casar, en diciembre yo le dije que íbamos a llegar a esto, a la misma gente de la iglesia de Punta Arenas les dije, oye, usted ve una cochera, pero después usted va a ver un edificio. Entonces allá todos quieren liderar, todos quieren predicar, porque ven la fe, la materia prima, o sea, ellos tocan la fe. Cuando ellos ven el edificio, entran al edificio y ellos dicen, esto me lo dijo el pastor hace unos meses, ¿yo por qué no voy a creer si véalo, me lo está diciendo? Porque todo lo que tú dices tienes que respaldarlo a través de tus frutos. Si no, entonces no es fe, es puro sueño. Sí, la fe sin obras es muerta. Exactamente. La fe sin obras es muerta. Este podcast yo creo que ha llevado nuestra fe a un nivel top de conquista. Y no sé si ya para ir finalizando un poco, Pastor, me gustaría hacerte una pregunta, tal vez más personal, digamos. ¿Qué, basada en esa fe que vos tienes, que es una fe que... Y bueno, algo que iba a decir antes es que eso que vos decías ahorita de introducir, antes de que se me olvide, de introducir a la gente a la misma fe que yo tengo, lo hemos estado viendo mucho en Impact, ahorita. Desde el martes del retiro de provisión, el apóstol sale diciendo, se van a manifestar, Nos introdujo a una fe a tal punto que ahora él puede que no esté y las cosas se manifiestan. Ahorita el pastor Hansen nos enseñaba una foto de que en la casa de él, a raíz de esa fe que nos contagió el apóstol, empezaron a suceder cosas. Entonces, es entender que somos influencia para las personas. Por eso también es importante lo que decía el pastor, de evidenciar con nuestras obras la fe que hablamos. Porque si no, de nada tiene sentido. Y pastor, lo que te iba a preguntar es, ¿cuál es ese sueño, ese anhelo ahorita que está en el corazón del pastor a un largo plazo? No sé si tal vez sea con la juventud de Punta Arenas, con todo lo que vaya a suceder en Punta Arenas, o a nivel personal, que vos digas, hoy no lo he visto, pero sé que por mi fe lo voy a ver. Y perdón si aquí lloro, porque es mi sueño. Mi sueño es escuchar en las noticias, en Punta Arenas, jóvenes emprenden. Mi sueño es escuchar en las noticias el porcentaje del 75% de violencia de Punta Arenas ha bajado a un 40%. Mi sueño es escuchar en Punta Arenas, quiero ir al Faro, porque cómo se ha levantado el turismo. Escuchar de Punta Arenas, de aquí de la gente, porque yo lo escucho aquí en San José, donde me dicen, es que ir a Punta Arenas está muy feo. Ahora es que me digan, ¿cuándo me invita a ir a Punta Arenas? Porque les encanta ir a comer a los restaurantes, que el impacto social sea muy grande en Punta Arenas, no sea solamente una iglesia y ya, sino que cuando la gente entre a Punta Arenas diga, cómo una iglesia cambió totalmente la sociedad, de violencia a evangelismo, de brujería a manifestación de la gloria. Cómo cada vez que yo me levanto, yo deseo y anhelo de que Punta Arenas cambie en esto. Y hemos escuchado comentarios, pastores, que me dicen, no, Punta Arenas no tiene oportunidad de cambio. Y eso a mí me arde. Es que la juventud no hay nada que hacer con ellos. Y a mí me arde, eso me quema. Y yo llego y digo, ¿cómo puede ser posible que los que de verdad quieran ver esto no lo estén clamando? Y ese es mi sueño. Mi sueño es impactar la vida. Mi sueño es lo que me pasó esta semana. Que esta semana un matrimonio, una pareja empezó con nosotros en unión libre. Tenían familia, tienen nietos, tienen todo. Y se me acerca él y me dice, pastor, venga para enseñarle una foto. Y yo, dime, vea. Y me enseñó un anillo. Y yo, ¿qué es eso? Me dice, después de 35 años con mi mujer, le voy a pedir matrimonio. Y reunió a toda la familia, nietos, bisnietos, hijos de los hijos, tíos, sobrinos. Y le va a pedir matrimonio enfrente de todos. O sea, una fe de niños a su larga edad. Ese es mi sueño.
no con uno, sino impactar la vida de todos aquellos que se conecten con Punta Arenas, porque al final ese es mi sueño. Yo no tengo sueños de carros y esas cosas, yo sé que van a llegar cuando ese sueño se logre, porque Dios respalda a aquellos que creen en los sueños de Dios, no los de uno. Yo no creo en mis sueños, yo creo en los sueños de Dios, y ya yo sé que el otro va a venir solo, porque tengo un sueño en específico, que es ver a Dios. Qué increíble, pastor. Sin duda alguna, para nosotros el día de hoy tenerlo fue un gran placer, fue un gran honor todo lo que nos pudo enseñar. Como decía ahorita Will, hoy salimos con una fe puesta para conquistar, y sé que todos los que se nos quedaron hasta ahorita viendo el podcast, también sé que ahorita en casa, desde donde vaya escuchando este podcast, o sea, sé que usted salió con una fe diferente, una fe para conquistar, y si no salió con esa fe, vuelvo a ver el podcast. No, pero pastor, muchísimas gracias. Sin duda alguna para nosotros fue un placer. Esperamos poder más adelante volver a tenerlo acá. O sea, las puertas del podcast para usted está abierta en cualquier momento. Y no, pastor, muchísimas gracias. Usted como mi pastor lo amo con todo mi corazón. Pastor, muchísimas gracias, de verdad. Creo que hoy, Dani y a mí siempre nos pasa que venimos con idea de lo que vamos a hablar, pero Dios nos sorprende, y sin duda hoy Dios, incluso mi fe sale aumentada, porque cuando uno escucha hablar de fe y ver lo que vos decías, las obras, es imposible no contagiarse. Entonces, pastor, muchísimas gracias. Para nosotros, para mí personalmente, es una honra gigantesca que vos estés aquí. Y no sé si querés decir algo último para los que nos están oyendo. Decirles a las personas que aunque te tiemblen las piernas, inténtalo, porque qué pereza quedarse con el que y qué hubiera pasado. Mejor quedarse y no pasó, lo voy a seguir intentando. Al final, golpe tras golpe, me voy dando cuenta de que el muro se hace más débil, aunque no caiga el día de hoy. Entonces, sigue intentándolo, y que tus sueños nunca sean tan grandes como tu Dios, porque tu Dios es más grande. Y muchas gracias por invitarme, porque sé que hoy pude estar aquí, y qué honor para mí también agradecerles, porque sé que es algo bonito que va para cosas muy grandes, y yo así lo creo, y me uno a su fe, y no, pues muchas gracias.